Bienvenidos y bienvenidas al módulo 8 sobre estadística y principios de probabilidad del programa UCAMINED. Continuamos con la unidad 1 con la lección datos cuantitativos discretos y continuos. En principio comenzaremos con datos no agrupados. Vamos a organizarlos y representarlos. Abramos el archivo años de servicio, ya lo teníamos de la lección anterior. Seleccionemos las celdas de datos brutos de A2 a A1. Creemos la lista años. Con esa será la lista de datos brutos. Aquí los tienen. Primera observación es 12 años, segunda observación es 4 y así hasta llegar a la última observación 20, que son 4 años. Recuerden, estamos tratando variables cuantitativas discretas. Vamos a ordenar ahora la lista con el comando ordena y la vamos a almacenar en la variable or1. Y estarán entonces ordenados de manera creciente. Y esto nos va a permitir facilitar la contabilidad del número de observaciones de cada valor de la variable. Aquí tenemos entonces 2 observaciones para 4 años, 3 observaciones para 5 años y al final 2 observaciones para 20 años. Vamos ahora entonces a almacenar en la variable frec con el comando frecuencia aplicado a la lista ordenada. Entonces ya tenemos estos numeritos 2, 3, 1 hasta 2 y ustedes van a interpretar la correspondencia entre ambas listas, entre la lista ordenada ord1 y la lista frec1. Una vez que lo hayan interpretado, respondan por favor cuál es el número de observaciones del dato que corresponde a 12 años. Y también cuáles años corresponden a 2 observaciones. Es decir, hay una pregunta reversible, ¿no? ¿Cuál es el número de observaciones de un cierto dato? Y cuántos años corresponden a tantas observaciones. Siempre mantengan activa la hoja de cálculo y seleccionen ahora nuevamente las celdas A2 a A1. Ya tendrán entonces desplegada esta ventana de análisis de una variable y cliquen en análisis de una variable y cliquen ahora en diagrama de barras. Vamos a ver de qué se trata el diagrama de barras. El diagrama de barras es una representación de los datos sin organizar. Es decir, simplemente están en número 4 años, tiene frecuencia 2, 5 años tiene la frecuencia 3, el número de veces que se repite cada una de las observaciones. Esta vendrá dada por la longitud de cada barra. Opriman ahora el botón datos. Yo ya tenía ese botón desplegado previamente y tendrán la lista de datos bruta. Por ejemplo, la primera observación fue 12 años y la última observación 20, que es el tamaño de la muestra, 4 años. Aquí están sin organizar y aquí están organizados y representados ya en el diagrama de barras. Ingresemos ahora la frecuencia de cada valor en la variable, de la variable en la celda B2, B12. Perdón. 4 años, frecuencia 2, 5 años, frecuencia 3, 20 años, frecuencia 2. Aquí está la frecuencia de 20 años y la tenemos aquí y también en la lista que teníamos antes, en la lista frec1. Escribamos el mensaje N en la celda A13 y seleccionemos la celda B2 a B12, que es la frecuencia. Cliquemos el botón sumatoria para obtener el tamaño de la muestra. Miren, tamaño N es 20, es el tamaño de las observaciones de la muestra. Llamaremos entonces frecuencia o simplemente frecuencia al número de observaciones de los valores de la variable. Continuemos entonces.
escribiendo en la celda C1 el mensaje FREQ-REL, que significará frecuencia relativa. Vamos a estudiar ahora varios tipos de frecuencias. Recuerden que la frecuencia absoluta o simplemente frecuencia es la frecuencia inicial. Depositemos en la celda C2 una fórmula. Aquí C2, la fórmula comienza con el signo igual. Vamos a dividir B2, que es la frecuencia primera frecuencia, dividido entre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, como es constante, vamos a escribir lo que está almacenado en la celda B13, separando la letra del número con el signo dólar. Bueno, entonces arrastramos esta fórmula hasta la celda C13 y obtenemos entonces las frecuencias relativas. Si dividimos 20 entre 20 tendrán 1. Si multiplican esta frecuencia relativa por 100 tendrán los porcentajes. Aquí será el 100%, aquí será el 10%, aquí el 15%, el 5% de las observaciones. Entonces, interpreten ahora estos números, multiplíquenlos por 100 y digan qué porcentaje de docentes tiene 15 años de servicio. También, de manera reversible, a cuántos años de servicio docente corresponde el 5%. Aquí van a encontrar qué porcentaje corresponde a un cierto número de años de servicio y aquí a cuántos años de servicio corresponde un cierto porcentaje. Bueno, continuemos entonces ahora en la celda D1. Vamos a escribir el mensaje FREQ-AC, que significará frecuencia acumulada. Es decir, que vamos a sumar cada una de las frecuencias absolutas, la primera con la segunda, esa suma le acumulamos la tercera y así de manera sucesiva. Depositemos entonces en la celda D2 la fórmula B2. Como es fórmula, recuerden que inicia con el signo igual. Entonces en D2 está almacenado B2. Ingresamos en la celda D3 la fórmula D2 más B3. Vamos a sumar. Entonces recuerden que en D2 está B2. Vamos a sumar en definitiva los números que estaban inicialmente en B2 con B3. Aquí está entonces la frecuencia acumulada, la primera frecuencia con la segunda. Arrastremos esta fórmula hasta la celda D12 y aquí la tendrán entonces. La primera frecuencia era 2, o sea el 10%. La segunda frecuencia era 3, le suman a 2 es 5. La siguiente frecuencia era 1, le suman a 5 es 6. Y así tendremos hasta llegar a la última frecuencia, que será 20. Hemos acumulado hasta el número 20. Entonces, con estos datos podemos trazar otra diagrama de barras, pero será el diagrama de barras de frecuencias absolutas. Es muy sencillo. En 4 años levantan la frecuencia que fue 2. Para el 5 años le suman 4 y llegarán hasta 6. Le suman en 7, para 7 años le suman 1 y llegarán hasta, perdón, aquí llegarán aquí, a ver, vamos a ver, repitamos entonces. Cuando tienen 4, la frecuencia es 2. En 5 la frecuencia le suman 3, llegan a 5. Para 7 años le suman, fue 1, le suman 1 y tienen 6. Y así hasta llegar a la última frecuencia acumulada, que es 20. En este caso no tiene que ver aquí el número de años 20 con frecuencia acumulada 20, no tiene nada que ver, fue una casualidad, ¿verdad? Entonces utilicemos ahora este gráfico para responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos docentes acumulan a lo sumo 15 años de servicio? Y también, ¿cuántos años de servicio acumulan los primeros 7 docentes? Bien, entonces ahora encontremos las frecuencias relativas acumuladas y les queda como una tarea.
Dibujen el diagrama de barras para estas frecuencias relativas acumuladas. Y hagamos un repaso entonces de lo que hemos visto. Se llamará frecuencia absoluta o simplemente frecuencia al número de las observaciones de los valores de la variable. Por su parte, la suma acumulada de estos valores es la frecuencia acumulada. Si dividimos cada valor de la variable entre el tamaño de la muestra, nos va a quedar la frecuencia relativa. Y a su vez, si sumamos estas frecuencias relativas, será la frecuencia relativa acumulada. En el dossier tendrán entonces más información sobre lo que estamos viendo ahora. Vamos entonces a la segunda parte. Vamos a organizar y representar datos cuantitativos pero agrupados cuando la variable es continua. En la hoja de cálculo tienen ustedes ya el archivo promedios nota. Los datos brutos de la variable están aquí. La variable es promedio de notas. La observación 1 es 7,6. La última observación la tienen aquí. Entonces seleccionen las celdas A2 a 21. Creen nuevamente una lista de datos, llamémosle datos. 7,8, 9,3 hasta la última nota que es 8,5. Son las 20 notas pero no están ordenadas. La idea es tratar de agrupar estas notas en ciertas clases de manera creciente. Entonces vamos a calcular estas clases mediante intervalos. Vamos a formar estos grupos de clases en un total de 5 clases. El número 5 aquí ya está dado, pero nuevamente les anuncio que en el dossier encontrarán una técnica para calcular el número que conviene de clases de acuerdo al tamaño de la muestra. Aquí hemos seleccionado 5, ya está dado. Abrimos el CAS, vamos a calcular entonces los extremos de estos intervalos. Vamos a almacenar en la variable m minúscula el comando mínimo para encontrar el mínimo de la lista de datos. En la variable m mayúscula vamos a encontrar el máximo. Aquí tienen el mínimo y aquí tienen el máximo de calificaciones. Ahora vamos a encontrar la diferencia entre el máximo y el mínimo y la almacenamos en la variable r. Una vez hecho esto, vamos a calcular el tamaño o el ancho de cada intervalo. Entonces llamémosle t a la razón r entre 5. En este caso 5 porque es el número que hemos seleccionado. La 5 hemos dicho que lo vamos a repartir en 5 clases. Entonces ya con estos datos podemos generar entonces un patrón que nos indicará los extremos de los intervalos. M es el mínimo, T es el tamaño o el ancho del intervalo y lo vamos a encontrar M más I veces T, con I variando de 0 hasta 5. Encontraremos entonces 6 extremos, porque son 5 clases. ¿Cómo se forman estos extremos? Pues fácilmente. El primer valor es el extremo inferior del primer intervalo. El segundo valor será el extremo superior de tal intervalo, que a su vez se convierte en el extremo inferior del segundo intervalo. Aquí. El siguiente valor se convierte en el extremo superior del segundo intervalo, pero el extremo inferior del tercero, y así hasta llegar al intervalo 5. Hay otra manera más sencilla de encontrar estos intervalos. Para ellos, estos intervalos nos servirán para representar los datos agrupados en forma de histograma. Vamos a aplicar el comando clases. Hay dos formas. Primero, lista de números y número de clases. Para distinguirlo de la variable S, llamémosle S1. Aquí tienen datos y como el tamaño es 5 ya está. Y aquí tendremos entonces los extremos, son 6 valores, para formar los extremos de los 5 intervalos. La otra forma es esta lista de clases. Damos el inicio de las clases y el ancho de la clase.
Vamos en S2, otra vez el comando clases, pero ahora con inicio en M minúscula, que es el mínimo, y el tamaño de clases que esté. Y obtenemos los mismos resultados. Y lo que vamos a hacer ahora es extraer los dos primeros elementos, en este caso de S o de S1 o de S2, como ustedes quieran, son los mismos intervalos. Primer elemento de la lista S y segundo elemento, para tener los extremos del primer intervalo. Continúen ustedes formando los extremos de los 4 intervalos restantes. Vamos a convenir que cada intervalo va a ser cerrado en el extremo inferior y abierto en el extremo superior. Pero el último intervalo será cerrado en ambos extremos. Miren, 6, 9, 2 y 10. Entonces vamos a ver qué valores de la variable pertenecen a cada uno de los intervalos. Abran nuevamente el CAS, asignemos la variable datos 2, vamos a ordenar en datos 2 la variable datos y ya los tenemos ordenados. Una vez ordenado, vamos a colocar cada observación en su clase correspondiente, de acuerdo a estos extremos. Bueno, vamos a continuar con la hoja de cálculo, ¿no? Aquí vamos a escribir estos mensajes para representarlos, este intervalo de 6,2 a 7, de 7 a 7,2, etcétera, de 9,2 a 10. Para ello basta escribir este mensaje aquí, arrastrarlo e ir colocando los extremos, ¿verdad? Y habremos hecho la rotulación un poco más rápido. Vamos a ver, aquí está la frecuencia para n sub i. Para el intervalo 1 vamos a encontrar la frecuencia de datos que se encuentran aquí y después vamos a explicar qué significa esta m sub i. MC sub i. Vamos a ver, entonces en la variable n sub i, recuerden que para que aparezca el subíndice hay que ponerle este guión bajo. Apliquemos el comando frecuencia a la lista ordenada. S1, que es la lista, y la lista ordenada. Aquí está la lista de datos, aquí está la lista ordenada y aquí aparecerá entonces 2, 4, 7, 4 y 5. Pregunto, ¿qué significará este 2? Bueno, pues es el número de datos que aparece en el primer intervalo. ¿Qué será este 3? El número de datos que aparece en el último intervalo. Bueno, vamos a ingresar entonces en la columna N1 la frecuencia de los valores que pertenecen a estos intervalos. El número de valores, no los valores. El número de valores. Ahora vamos a hablar de la siguiente columna. Aquí vamos a encontrar la semisuma de los extremos de los intervalos. 4 más 2 sobre 2, perdón, los extremos. 7 más 6, 2 entre 2, y aquí 10 entre 6, 2 entre 2. Vamos a ir encontrando los puntos medios. Estos centros, continúen ingresándolos, aquí los tienen, estos centros se llaman marca de clase. Ya veremos para qué vamos a emplear la marca de clase de cada intervalo. Si pueden darse cuenta, es la media de los extremos, la media de los extremos. Es un valor que está en el centro. Ahora dibujamos los intervalos sobre el eje X. Estamos tratando de trazar la representación gráfica de esta distribución de frecuencias. En el primer intervalo, entonces, ustedes tienen una frecuencia 2. En el segundo intervalo tienen una frecuencia 4. En el intervalo 5 tienen una frecuencia 3. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo. Una vez hechos los intervalos, nos servirán de base para levantar cuadriláteros. Primero, tracemos en cada extremo paralelas al eje Y. Aquí tienen las verticales paralelas al eje Y. Ahora levantamos cuadrilátero
con altura, frecuencia sobre la base de cada intervalo. Y dibujamos entonces el histograma. ¿Hay diferencias entre el histograma y el diagrama de barras? ¿Sí o no? Y si hay diferencias, ¿cuál es la diferencia principal? Bueno, una vez respondido eso, vamos ahora a ver para qué nos servirán los puntos medios. Aquí tenemos la primera marca de clase y vamos a ver que le corresponde a esta marca una frecuencia 2. Vamos a ver este punto y este punto. Luego con este punto vamos a ver para esta marca de clase le corresponderá esta frecuencia 4. De igual manera, para esta marca de clase le corresponderá la frecuencia 7, que es la máxima frecuencia. Entonces vamos a dibujar ahora segmentos que unan los puntos en el histograma que correspondan a cada marca de clase. Aquí tienen, miren, aquí tienen lo que decíamos antes. Y esta representación gráfica se llama polígono de frecuencias. Todo lo que hemos hecho se puede simplificar de manera más sencilla utilizando las herramientas del software. Seleccionen los valores de contenido en las celdas, nuevamente las celdas brutas A2, A21, los valores brutos. Pulsen Analiza en análisis de una variable, ya lo hemos hecho para el diagrama de barras, pero ahora seleccionen histograma y obtendrán la distribución de acuerdo al número conveniente de clases. Coloquemos el deslizador en 5 y obtenemos este histograma que es similar al que hemos hecho antes. El deslizador se puede crear diferente número de clases, ¿no? Como dijimos antes, esta distribución en número de clases dependerá del tamaño de la muestra y ustedes tendrán la técnica para encontrar el número de clases de acuerdo a ese tamaño. Bueno, organizando finalmente, ustedes van a organizar los datos agrupados colocando aquí el intervalo 1 e intervalo 2 hasta el intervalo, K. Aquí van a ser los extremos del intervalo para que se reconozcan la marca de clase del intervalo y la frecuencia de las observaciones. Esta distribución la pueden continuar haciendo lo que hemos hecho antes. Utilizando, por ejemplo, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Eso es, encontrarán estos ejercicios en la hoja de práctica. Bueno, es todo por ahora. Nos vemos en la próxima y les saluda el profe Paco.